Y el escenario político se pone candente rumbo a la segunda vuelta de las subnacionales 2026 en 5 departamentos. ¿Qué nos dejaron los debates? ¿Qué es lo que perfila esta reconfiguración política? Para hablar de este tema hemos dado la cordial invitación y lo tenemos en nuestros estudios a un gran analista, amigo de la casa, Marcelo Silva. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido por estar en Al Punto, Marcelo. Cintia, Ernesto, qué gusto, de verdad, privilegio para mí poder conversar con ustedes. Un placer y bueno, veíamos uno de los debates más picantes y más candentes y también tal vez uno de los más importantes del país, el de Santa Cruz. Yo creo que el más importante, definitivamente, por dos razones, ¿no? Una, porque la gobernación de Santa Cruz siempre ha sido un parámetro político más que administrativo. Para Santa Cruz, fundamentalmente. Pregúntenme cuál es el papel político a nivel nacional o la influencia a nivel nacional de las otras gobernaciones. Cero, ¿verdad? O sea, nula. El tema de Santa Cruz es siempre importante, uno, por la dimensión del departamento y dos, obviamente, por las características de lucha que van en dos sentidos ahora, ¿no? Porque el tema fundamental de debate es fortalecimiento de las autonomías y la posible migración a un federalismo, que sin duda alguna Santa Cruz lo puede encabezar, ¿no? Entonces, ahí me parece importante puntualizar ello. El segundo elemento es de que me parece que esta elección es realmente muy importante, porque se está dando una especie de renovación, vaya, alguien me dirá, renovación con Otto Ritter. Bueno, por lo menos una sustitución de figuras y liderazgos cruceños, que eso no deja de ser importante. Y ahí tienes una competencia, yo diría, en dos proyectos importantes, que no es menor. El de Otto, que sin duda alguna encabeza un proyecto muy encerrado en Santa Cruz, con mucho cariño a Otto, que se lo conoce, ¿verdad? Si Otto es gobernador, será una flor exótica de Santa Cruz y se quedará siendo una flor exótica de Santa Cruz. Yo no creo que ni su proyección ni su liderazgo tenga efecto a nivel nacional, ni sea parte de la construcción política a nivel nacional. Obviamente estoy hablando del 2030. Lo de JP es diferente. JP tiene una estructura política, o por lo menos está creando una estructura política que sí quiere pelear las elecciones del 2030, que es libre, ¿verdad? Entonces, si JP gana, ¿no?, indudablemente libre podrá tener como bandera y base territorial para las elecciones del 2030 ser el partido principal del oriente boliviano. Entonces, no son pocas las cosas que se están disputando definitivamente en Santa Cruz. Marcelo, en ese sentido, ya que está hablando acerca, bueno, de JP y todo ello, podemos ver que está quizás existiendo una renovación de nuevos liderazgos o una reconfiguración quizás de una política de antes, ¿no? Porque yo creo que el votante ahora ya, con el debate de ayer, tiene un poco más definido el voto. Sí, no, a ver, esta pregunta es muy interesante porque así quiera o no, la vieja casta política, aquellos políticos que después de haber cumplido los 65 años todavía se sienten muy jóvenes y vigorosos para seguir compitiendo electoralmente y que en algunos casos siguen siendo protagonistas de la política. Creo que aún en contra del deseo de estos personajes hay una renovación, ¿no? Hay aparición de nuevos liderazgos. Creo que JP es uno de ellos, el mismo Lara, a ver, veremos si se comporta, entra en racionalidad, deja de lado su extravío, ¿no? Puede ser una proyección política importante. Habrá que ver la gente que está ahí, el MAS que tiene, o del ex MAS que tiene cuadros muy jóvenes, menos de 30, 32, 35 años, ¿verdad? Que hoy día están medio en la clandestinidad, ¿no? Les da vergüenza levantar cabeza, pero sin duda alguna también podrían tener una proyección política. Habrá que ver esos liderazgos regionales que en esta elección subnacional también han aparecido, ¿no? El señor Yaguasi, por ejemplo, en La Paz, a ver si se le ha dado la oportunidad, veremos si puede cultivar su liderazgo, es alguien que tiene menos de 40 años, habrá que ver cómo se va. Es decir, creo que es irremediable, irreversible el hecho de que te salga una generación política importante. Mi pregunta, Cintia, y eso es muy importante a la reflexión, la deuda de género sigue siendo importante. Uno esperaría, ¿verdad?, que esta renovación política se dé en también una manifestación de equidad de género. Y no es así. Claro, tú me dirás, oiga,
la alcaldesa no, esa es la gobernadora, pero la gobernadora de Pando, que es una muchacha joven, o la alcaldesa de Sucre, que es también una revelación. Sí, ojalá esos sean los ejemplos que el país siga en el ámbito de algo que es muy importante. La sentencia 020 del 25, si no me equivoco, te marca que el próximo año... Así es. La próxima elección tiene que haber equidad en los géneros, o sea que a la fuerza, ¿verdad? Van a haber o vicepresidentas o vamos a tener una presidenta, sin duda alguna. Eso es una deuda pendiente todavía dentro de ese tema. Pero ¿cómo ha observado el tema de los debates? Hemos visto un debate bastante picante. Muchos se han quejado de que el lenguaje estaba subido de tono en Santa Cruz, que ha sido un debate con increpaciones, con recuerdos al pasado. ¿Hay un ganador en el debate de Santa Cruz? Es muy difícil establecer eso. Creo que de alguna manera, lo voy a decir de manera muy elegante. Muy bien. Creo que tenemos a alguien que empezó a madurar en política. El JP, ¿no? Ya es una persona que se nota que está haciendo méritos en el ámbito del liderazgo político. Si lo hubiésemos visto hace un año, exactamente un año, pues realmente se notaba que de política estaba en cero. De recursos, de debate, recursos de conocimiento, de datos, de contundencia. Pero ayer me ha parecido ya un JP que es solvente en ciertas temáticas, pero además que ya es capaz de repartir también, ¿no? Políticamente con astucia, elementos. Más aún cuando tienes a alguien ahí al frente que tiene más de 40 años en política, ¿no? O sea, más de 40 años en política. Probablemente Otto Ritter hacía política cuando Juan Pablo no había nacido. O sea, imagínense esa diferencia, ¿no? Entonces yo creo que si empiezas a comparar eso, indudablemente creo que JP sale alguito más airoso del debate de ayer que Otto Ritter, ¿no? Se lo ha visto en el ámbito de algo más de solvencia. Segundo elemento, y con esto cierro la idea. Otto Ritter viene con una petita que creo ya tiene problemas por la gasolina del Rodrigo, me da la impresión, ¿no? Entonces está empezando a fallar, se le acabó la gasolina y a mí me da la impresión de que ha tocado su techo. Entonces eso también puede marcar una elección muy, pero muy interesante en Santa Cruz. Yo no me animaría a decir quién va a ser el próximo gobernador de Santa Cruz. Sin embargo, las encuestas le daban cierta ventaja a JP. El debate se produjo precisamente con anticipación a la difusión de una entrevista de un medio de comunicación, una encuesta, perdón, donde le daba una ventaja a JP. Bueno, habrá que ver, ¿no? A mal palo se arriman. Yo de encuestas preelectorales no confío mucho. He visto cómo se maneja la cosa. A veces las encuestas que manejan los partidos, que no las pueden hacer públicas por la norma electoral o algunas otras instancias, muchas veces te dan resultados muy diferentes a las encuestas electorales que son públicas y que están destinadas a los medios. No digo más para no generar mayor controversia, pero las encuestas son poco creíbles, ¿no? ¿Y el voto en esta segunda vuelta, Marcelo, cree que va a ser más racional, más emocional quizás? Ay, no, hay unas cosas bien interesantes. A ver, vamos a separar Santa Cruz, que creo que está viviendo su propio drama. O sea, Santa Cruz se ha convertido en el departamento más grande de Bolivia y demás, y tiene su propio jet set político, tiene su propia lógica, tiene su propia dinámica interna, ¿verdad? Tiene sus propios actores, sus propios influencers. Realmente Santa Cruz es Santa Cruz, o sea, ¿no? Pero hay un detalle que todavía la aísla más en el tema del análisis. Es de que, por ejemplo, el gobierno no tiene ninguna influencia directa o ninguna participación directa en el ámbito de la elección de Santa Cruz. Recordemos que la ficha gubernamental, Luis Fernando Camacho, no logró entrar siquiera al balotaje. Pero en el resto del país, Cintia, sí hay un detalle fundamental. Yo creo que ahí el gobierno, y yo creo que por eso la desesperación del caso Revilla, ¿no? Tiene que mostrar o evitar demostrar que ya está siendo parte de un voto castigo, ¿no? En las demás gobernaciones, en las otras 4 que restan, sí el gobierno tiene candidatos en la segunda vuelta. En el Beni tiene candidatos. Yo creo que el Adrián Oliva en Tarija, ¿verdad? Puede ser la ficha más importante del gobierno, ¿no? En Oruro
le ha ido mal al gobierno, pero le ha alcanzado para entrar a la segunda vuelta. Veremos si es capaz de revertir una distancia abismal, de verdad. Y bueno, hemos visto el caso de La Paz, que lamentablemente hubiese sido lindo que nuestro gobernador hubiese sido producto de las urnas, no lo es, ¿verdad? Y el caso de Santa Cruz, donde el gobierno no tiene parte. Yo creo que el gobierno va a hacer los intentos más fuertes para demostrar definitivamente que tiene algo de base territorial. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque es tu credencial para las elecciones de 2030. Mira, hasta el Evo tiene una credencial ahí. Es decir, tiene la gobernación de Cochabamba. Un ratito, Cochabamba es mi base territorial. Libre ya tiene la gobernación de Pando. Y por ahí tiene la gobernación de Santa Cruz. Te va a decir, miren, aquí yo tengo esta credencial para entrar en 2030. ¿El gobierno qué credencial podría tener? No podría esgrimir a Revilla como un elemento de credencial, de espacio territorial. Eso sería falso, sería engañoso, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que se va a jugar. Sin duda alguna, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para que sus 4 candidatos en competencia puedan ganar, por lo menos 2 o 3 de ellos, las gobernaciones en segunda vuelta. ¿Y qué pasa con la participación de los demás actores de estos 5 departamentos que van a segunda vuelta? Estamos con Oruro, con Chuquisaca. Son actores menores que de alguna manera se van en la corriente política a aproximar a uno u a otro bando. Yo creo que definitivamente el gobierno tiene el sartén por el mango. El hecho de postergar el 50-50 marca de alguna manera la necesidad de una cierta relación de subordinación de los gobiernos subnacionales al gobierno central. No creo, obviamente, que sea tan abusiva y tan poco estética como lo fue en el gobierno del MAS. Es decir, oye, si tú no me apoyas políticamente o no te vuelves prebenalmente política coterránea, no te voy a dar recursos. Y eso significa que vas a estar ahí tratando de ahogarte. No creo que sea tan grosera la forma, pero mientras no existe el 50-50, no te queda otra que tú, siendo autoridad de una instancia subnacional, de un gobierno subnacional, tengas nomás que tener mucho respeto y en algún momento hasta cierta posibilidad de xenoflexia con el gobierno. No te queda otra, así nomás. Y en ese sentido, estimado Marcelo, quizás esta segunda vuelta es importante o es clave quizás para poder consolidar o debilitar la presencia política. Sí, sí. A ver, lo que te decía, ¿no? Esta parte del tema de espacio territorial gubernamental es muy importante, creo, para el gobierno ganar por lo menos 2 de estas gobernaciones. Creo que lo de Adrián Oliva va a ser importante en el ámbito de batir. Veremos. Ayer la candidata contrincante de Camino al Cambio de Adrián Oliva no se presentó al debate. Eso puede en algún momento, a mi criterio, perjudicarla en el ámbito de una performance. Es lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, en La Paz con Luis Revilla, que tampoco estaba en el debate. Claro, no, pero ya en el segundo, ya para el tema de la segunda vuelta, pues este es un tema todavía más vergonzoso, ¿no? Yo creo que el gobierno no puede hablar nada de levantarse una bandera de Luis Revilla. Si tú haces el análisis quitando los blancos y los nulos de la primera vuelta, el Lucho no ha llegado ni al 13% de los votos. O sea, claro, su ponderación lo sube a 20, ¿verdad? Ya cuando sumas blancos y nulos, ¿verdad? Y el Yaguasi tampoco, el Yaguasi llega a los 6%. Claro, en la ponderación ya te llega al 9 pico, casi 10, ¿verdad? Pero igual. Entonces, claro, no nos olvidemos que en estas elecciones subnacionales el blanco y el nulo no son, tienen un mensaje político y hay que saber leerlos. Así que me parece que en el caso de La Paz el gobierno no puede decir, miren, tengo el gobernador de La Paz. No le quedaría políticamente un argumento para eso. ¿Cómo se puede predecir la gobernabilidad una vez que ya termine? Me imagino que el domingo ya vamos a estar viendo el tema una vez que se realice la segunda vuelta y a partir de ahí, pero más o menos ¿cómo avisora? Un panorama complejo. A ver, es difícil responder eso. Obviamente voy a hacer alusión a un buen amigo, Ramsés. Ramsés podría tal vez responder eso con mayor precisión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Pero, a ver, hay unos elementos que a mí me permiten poder hacer algunas observaciones que por ahí pueden ser importantes en su momento. La primera es el tema de la gobernabilidad, Ernesto, tú lo mencionas bien. Fíjate que nuestro alcalde, por ejemplo, de La Paz,
que está ya a punto de tomar y está ahorita en gritos estridentes con el alcalde saliente, necesita al menos 3 fuerzas políticas para tener mayoría en su consejo municipal. Imagínense, el negro Arias ha tenido tantos problemas porque le faltaba un hito, ¿no? Imagínate el tema de Doc Weiler, que necesita 3 fuerzas políticas para conformar una mayoría. Lo del Revilla es trágico, porque tiene 8, escúchese bien ese número, de 45 asambleístas. Wow. ¿Verdad? 8 de 45. O sea, Revilla necesita por lo menos unos 6 o 7 partidos que entren a su instancia de gobernabilidad para tener mayoría o los 2/3, al menos. O sea, si ustedes quieren, el Revilla va a tener que cooptar a por lo menos de esos 45, necesita unos 20 asambleístas. Y esos 20 asambleístas están dispersos además en esa cantidad de votos. Entonces va a ser muy difícil. Pero déjenme decirles algo, que no he visto mucho en los análisis. Y lo lanzo ahí, lo vamos a charlar, si Dios quiere, dentro de un año, año y medio. Muy bien. Esta vez vamos a estrenar la figura del revocatorio en el ámbito constitucional, yo les aseguro. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil revocar a las autoridades electas. Muy fácil, o sea, realmente muy fácil. Los umbrales que te pone el sistema electoral boliviano, ¿no?, que antes eran difíciles de alcanzar, ahora están a un tristal de alcanzar. Por ejemplo, el de La Paz, ¿no? Si realmente Revilla no hace una buena gestión, que ese es su gran desafío, les aseguro que en 2 años y medio es el primer candidato a ser revocado de su mandato. Porque su votación es tan baja que cualquier agrupación ciudadana, cualquier institución, cualquier conglomerado social que realmente no quiera que se quede, puede conseguir el número de firmas necesarias para iniciar el proceso revocatorio. Y en el proceso electoral, Ernesto, Cintia, alcanzar un 10% de los votos departamental tampoco es una proeza inalcanzable. Imagínense que a la Eva Copa la querían revocar cuando ella había alcanzado el 70% de los votos. Imagínate cuando alguien no ha alcanzado ni siquiera el 13% de los votos, ¿no? Entonces, cuidado que este país va a empezar a vivir, nuestro país va a empezar a vivir el tema del revocatorio casi con certeza de aquí a 2 años y medio. No, un verdadero lujo, placer. definitivamente. Así es. Así que lo dijimos acá, en Al Punto. No es una predicción de los Simpsons. Acuérdese de los revocatorios, señores. Así es, no, Marcelo, qué placer tenerte gusto, aquí en Cintia, esta casa. Ernesto. Al Punto, realmente estamos hablando de un escenario, Ernesto, bastante complicado lo que se viene. No sabemos si nuestras autoridades o van a tener un poder real o van a estar condicionados políticamente. Estaremos ahí al pendiente. Y con eso llegamos al final. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar con Cintia, nosotros. Muchas gracias. Así es. Bienvenido siempre. Nosotros con eso cerramos el programa el día de hoy. Como siempre, invitándolos de lunes a viernes a las 20:30 Al Punto. Una cita con el análisis profundo para buscar el porqué de los hechos. Así es. Excelente semana. Adiós. Chao.